Bienvenidos a Estrategia Televisión. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cuántos aviones puede lanzar un portaaviones al día. Vamos a hablar de los portaaviones que están en servicio y, por supuesto, vamos a hablar del futuro portaaviones español. Es un vídeo eminentemente técnico, es un vídeo en el cual vamos a tratar todo el proceso de lanzamiento, así como vamos a explicar lo que nos realmente importa, que es la capacidad real de combate que tiene el portaaviones, de cómo actuaría en misiones CAS, en misiones de supresión de defensa aéreas enemigas, misiones SEAD, en misiones de superioridad aérea y, por supuesto, en las propias misiones del grupo de combate. Vamos a centrarnos en esto, en la capacidad real que tiene de operar los portaaviones. Para eso vamos a tratar el portaaviones francés Charles de Gaulle, vamos a tratar el portaaviones británico, los dos portaaviones británicos de la clase Queen Elizabeth, el Queen Elizabeth y el Príncipe de Gales, y vamos a tratar también el tema de los portaaviones de Estados Unidos, para que veáis la diferencia y la capacidad de pegada que tiene uno y que tiene otro. Antes de nada, daros las gracias a todos por un mes de noviembre extraordinario y maravilloso. Y por supuesto, dar las gracias a los españoles porque hemos ganado y además hemos ganado por segundo mes consecutivo. Fuimos el país que más visitó Estrategia Televisión el mes de octubre y en el mes de noviembre hemos vuelto a ganar. Yo creo que es la primera vez, tampoco ya tengo toda la lista hecha, pero creo que es la primera vez que ganamos 2 meses seguidos. Por lo tanto, muchas gracias, españoles, y muchas gracias a todo lo demás. Tampoco hemos ganado por mucho y no hemos llegado ni al 30%, pero bueno, ya sabéis que este es un canal muy atomizado en la nacionalidad de sus espectadores, pero oye, hemos ganado, que eso me alegra y me gusta muchísimo, y además el segundo mes consecutivo. Bueno, vamos con el vídeo. Capacidad de combate de un portaaviones. La capacidad de combate de un portaaviones básicamente se viene dada por los aviones que lleva. Ha habido algunos casos excepcionales, como los portaaviones rusos que podían lanzar misiles de crucero y demás, pero los portaaviones occidentales están para lo que están, que es para lanzar aviones. Por lo tanto, la capacidad de combate de los portaaviones son los aviones que llevan. Y esto es lo que va a determinar su capacidad real de poder realizar todo tipo de misiones. El avión de combate que lleve y las características de este avión. Sabéis que hay dos formas de lanzar los aviones. Antes había más, pero básicamente hay dos formas. La primera de ellas con una rampa ski jump de 12 grados. La segunda de ellas es con catapultas. Estas dos formas de lanzar los aviones también tienen un peso determinado muy específico a la hora de poder operar los mismos. ¿Qué capacidad de combate tiene el Charles de Gaulle? ¿Qué capacidad de combate tiene el Queen Elizabeth? ¿Qué capacidad de combate tiene, por ejemplo, los Nimitz? Pues su capacidad de combate, bueno, los Nimitz y los Ford, que se ha mejorado. Su capacidad de combate viene dada por la capacidad de lanzamiento diario que puede hacer. Al final, un portaaviones funciona como un aeropuerto civil. Hay unos trámites que siempre se tienen que cumplir. En el aeropuerto civil llegan, montan los pasajeros, embarcan, se leen las normas de vuelo y se produce el vuelo, con la autorización de la torre de control. Pues en un portaaviones es lo mismo. Se prepara el avión, embarca el piloto, se pone en la pista, se hacen las comprobaciones de vuelo rutinarias y se procede a la ejecución del lanzamiento. Todo esto ya de por sí implica un tiempo, ¿de acuerdo? Todo esto implica un tiempo y dependiendo de lo grande que sea el portaaviones podrá operar más o menos lanzamientos. Por ejemplo, si es un portaaviones con una rampa ski jump de 12 grados, pues obviamente va a poder realizar un solo lanzamiento a la vez. Si es un portaaviones que tiene catapultas, también va a poder realizar un solo lanzamiento a la vez, pero va a poder hacerlo de una forma más continuada. Si tiene 2 catapultas y están las 2 operativas, pues va a poder lanzar 2 aviones en menos de un minuto. Si tiene 4 catapultas, va a poder lanzar 4 aviones en menos de 2 minutos. Incluso coordinándolo, porque no todas las catapultas van orientadas en la misma dirección, va a poder lanzar hasta 4 aviones en cuestión de un minuto. Esto es lo que va a dar la capacidad de combate del portaaviones. Hay que tener presente que hay dos realidades, que son la tasa de lanzamiento que tiene ese portaaviones en una situación normal y la tasa máxima de lanzamiento que puede realizar ese portaaviones. Tenéis que saber que los portaaviones operan igual que un aeropuerto civil, tanto de día como de noche, con lo cual el portaaviones puede combatir las 24 horas del día. Y además, dependiendo de la operación, incluso algunas veces puede operar más de noche que de día, dependiendo de la misión que esté realizando. En este aspecto, el Charles de Gaulle más o menos
porque esto es como datos del submarino, más o menos puede operar de forma normal, continuada, unas 50-55 operaciones diarias, más o menos. La clase Queen Elizabeth supera con mucho este número, acercándose o superando las 100 diarias. Y luego ya los portaaviones de Estados Unidos se van a 150-160 diarias, el último de ellos, el que está en el Caribe, el Gerald Ford. Aunque hay que tener presente que aunque no se sabe cuál es la máxima de la clase Queen Elizabeth y de la clase Charles de Gaulle, sí conocemos la máxima del Gerald Ford. La máxima del Gerald Ford opera 240 salidas diarias en situaciones de máxima intensidad. Puede soportar hasta 240 operaciones diarias. Hay que tener presente que, por ejemplo, el aeropuerto de Baraja opera entre 1000 y 1200 vuelos diarios de media. Entre 1000 y 1200 vuelos diarios. ¿Eso qué significa? Eso significa que aterrizan y despegan entre 1000 y 1200 aviones diarios. Tiene que quedar una cosa muy clara. Obviamente en un portaaviones no van a aterrizar y a despegar 1000 o 1200 aviones. Va a despegar y aterrizar los aviones que lleve en dotación. Suponiendo que todos los aviones estén disponibles, cosa que va a ser que no, siempre va a haber alguno que no va a estar disponible por algún fallo, teniendo presente que los aviones sí o sí van a necesitar un mantenimiento, teniendo presente que los aviones sí o sí van a necesitar una serie de revisiones y demás, estamos hablando que el portaaviones puede mantener más o menos un ritmo continuado de operaciones, aunque en determinadas circunstancias puede elevar muchísimo estas operaciones. Esto tenéis que tenerlo presente, porque no es decir, vale, tengo el portaaviones, pues me pongo a lanzar mis aviones y ya está. No, oiga usted, hay un número de pilotos, normalmente más pilotos que aviones, lo ideal, lo necesario, lo lógico, lo racional. Hay que tener presente que hay que hacer un mantenimiento, hay que tener presente que las propias instalaciones requieren su mantenimiento. Por ejemplo, en el portaaviones Charles de Gaulle, hace hace ya, pues hará ya un año, se rompió una catapulta y los estadounidenses tardaron varios meses en arreglar la catapulta. Dicen en Francia, que no quedaron muy contentos, que los Estados Unidos retrasaron la reparación a propósito. Bueno, pues estas cosas ya saben, si esto fuese España, pues saldría el típico cuñado a decir, los americanos nos odian, los sajones nos odian, los anglos, no sé qué. La típica chorrada, el típico cuñado fracasado, cornudo y derrotista. Pero allí en Francia no empezaron a llorar como las putitas españolas, vamos a hablar en plata. Con lo cual, si se te fastidia una catapulta, solo te queda otra catapulta para operar. Hay que tener presente que en el Charles de Gaulle opera 2 catapultas. El Charles de Gaulle no puede lanzar o recoger, sí, pero lanzar no puede lanzar un solo avión sin una catapulta. No puede. No hay manera de lanzar los Rafales sin catapultas. Con lo cual, en este aspecto, lo que hay es lo que hay. Con una rampa, un portaaviones con rampa esquillam, las operaciones son más sencillas porque te quitas de medio la catapulta. Eso sí, la capacidad de combate del avión no es la misma. De hecho, por ejemplo, un F-35 Bravo tiene una bodega interna de armas mucho más reducida que un F-35 Charlie, que es el que abarca los portaaviones. Esto se debe al propio diseño y a la tobera con el ventilador y demás, lo cual implica que todo se reduce en el avión, incluido, por ejemplo, la capacidad de vuelo supersónico, el alcance del avión, incluso la propia maniobrabilidad del avión, entre otras condiciones, que son, por ejemplo, la mencionada de la bodega interna de armas, que es más pequeñita, es más estrecha y además es más corta que la de un portaaviones, pero que la del F-35 de portaaviones. Bien, explicado todo esto, vamos a la chicha. ¿Cómo pueden combatir? Bien, dicho ya más o menos cuál es su tasa de lanzamiento diaria, más o menos, esto no son datos oficiales, son datos extraoficiales, pero que bueno, que la gente que entiende de esto pues sabe y calcula teniendo presente cómo opera el portaaviones, las características que tiene y los aviones que puede llevar. Ni siquiera sabemos cuántos aviones realmente lleva un portaaviones, sabemos cifras aproximadas. Yo, por ejemplo, aquí os hice un vídeo, considero que muy bueno, en el cual os explicaba todos los aviones que llevaba un portaaviones. Pues en ese aspecto, sin saber realmente cuántos aviones de verdad puede llevar, si sabemos la cifra aproximada, podemos calcular sus operaciones. Hay que tener presente que el número de operaciones
dependiendo de la misión, que básicamente pueden ser 3, la defensa del portaaviones, es decir, con las PAC, patrullas aéreas de combate, supresión de defensas aéreas enemigas y misiones de apoyo, porque en el combate aire-aire entraría o se dividiría a 2 fases. La primera de las PAC, que sería un combate aire-aire defensiva, en defensa de la flota, o bien las misiones SEAD. Si vas a realizar misiones SEAD, muy probablemente primero tengas que llevarte por delante la aviación del enemigo, con lo cual el combate aéreo se dividiría entre estas 2 opciones. Pues teniendo presente estas 3 realidades operativas, misiones SEAD, misiones CAS y misiones patrullas PAC, en estas 3 realidades operativas es donde se va a difuminar los lanzamientos diarios. Va a depender de la misión y va a depender obviamente del país contra el que luche cómo irán este tipo de misiones. Si por ejemplo vas a luchar contra un país que tiene una fuerza aérea real, muchas de tus misiones se van a circunscribir en primer lugar a la defensa de la flota y en segundo lugar a intentar obtener la superioridad aérea sobre el territorio enemigo, con lo cual vamos a tener que ese portaaviones va a estar fundamentalmente dedicado sus patrullas aéreas de combate y sus misiones de ataque a superioridad aérea. ¿Esto qué indica? Esto indica que vas a tener que tener siempre aviones en QRF. QRF son las siglas en inglés de respuesta rápida. Ya está. Eso es lo que significa. Tener aviones en QRF significa que vas a tener aviones preparados para despegar en 1 minuto. En 1 minuto. Listos para despegar. Eso es lo que significa estar en QRF. El piloto en la cabina, con su casco puesto, con todo. El avión cargado, revisado y preparado, simplemente para que el jefe de operaciones aéreas dé la orden y se lance el avión. Eso a las 24 horas al día. Eso a las 24 horas al día. Aparte vas a tener que tener en el aire las PAC, las patrullas aéreas de combate. Dependiendo de si tienes o no tienes aviones de alerta temprana y el número que lleves, por ejemplo el Charles de Gaulle lleva 2, estos aviones por supuesto van a interferir en esa capacidad de lanzamiento aéreo. No es lo mismo lanzar un caza que lanzar un E2. Y luego además también tenéis que tener muy presente que no solamente va a tener que tener aviones en QRF, sino que vas a tener que tener las PAC y además los aviones que vayas a lanzar sobre territorio enemigo para esas misiones SEAD, que van a tener que participar también en misiones de combate aire-aire para llevarte por delante a la fuerza aérea enemigo. Con lo cual, entre unas y otras, si por el Charles de Gaulle, por ejemplo, se te pueden quedar unas 30-35 salidas diarias para misiones ofensivas, con una tasa de disponibilidad bastante alta del Rafale, bastante alta. Si nos vamos al Queen Elizabeth, en este aspecto vas a tener esa capacidad mucho mayor, pero eso sí, con un avión con menos capacidades, con menos características operativas. En el Queen Elizabeth se te va a ir tranquilamente a unas 60 operaciones diarias. Los portaaviones de Estados Unidos se te van a ir aproximadamente a más de 100 operaciones diarias sobre territorio enemigo. Fijaros, lanzar permanentemente 100 operaciones diarias sobre territorio enemigo. Tener presente que no llevan más de 100 aviones, de hecho no llevan ni 100 aviones. Llevan máximo de 90 y pico aeronaves. Ponle que llevan 60, 70 aviones, 80 aviones si pones toda la superficie de vuelo con aviones anclados a ella y demás. Con lo cual esto quiere decir que va a haber aviones que van a repetir. Por eso hablamos de los periodos de alta intensidad donde se superan ampliamente las 200 operaciones al día. Ya aquí, como veis, dependiendo del portaaviones, dependiendo de la capacidad de portaaviones, tienes más o menos capacidad de pegada. Luego, por supuesto, también está la realidad de la fuerza aérea que te vayas a enfrentar. Claro, si te vas a enfrentar, por ejemplo, como le pasó al Charles de Gaulle, cuando atacó a Afganistán, pues aquí, ¿qué pasaba con eso? Pues que el Charles de Gaulle, la defensa del portaaviones era mínima. ¿Por qué? Porque Afganistán no tenía fuerza aérea, por lo tanto no podía atacar el Charles de Gaulle. Como no podía atacar el Charles de Gaulle, había que tener presente que en este caso las misiones que se iban a realizar iban a ser fundamentalmente CAS, es decir, las misiones de apoyo aéreo cercano. Esa iba a ser las misiones que ibas a realizar. Las PAC iban a ser mínimas, rutinarias, y en lo que respecta a la superioridad aérea, esta iba a ser 0 porque no había aviones contra los que combatir. En Libia había que tener presente que había una gran flota, contaban también los americanos, y aparte se estaba operando desde bases terrestres, sobre todo en Italia,
Con lo cual, en este aspecto, no solamente estaba el portaaviones, sino que también había una gran cantidad de aviones en el aire que, operando desde bases terrestres, que realizaban esas misiones de defensa aérea. Ahí estaban, por ejemplo, los F-18 españoles. Como veis, no hay una respuesta total y absoluta, va a depender mucho de las condiciones operativas que se den, pero sí que podemos hablar de la capacidad de cada uno de ellos. Con un portaaviones como el Charles de Gaulle, tienes menos capacidad de pegada, pero esta pegada es mucho más fuerte. Con un portaaviones como el Queen Elizabeth, que opera el F-35 Bravo, tienes más capacidad de operaciones que el Charles de Gaulle, pero tu capacidad de pegada es más reducida que con el Rafale. ¿Por qué? Porque el F-35 tiene un peor rendimiento. Los estadounidenses son la leche porque combinan los F-35, en este caso Charlie, con los Super Hornet. Además, los Super Hornet, recordad que operan dos tipos Super Hornet: los de guerra, los ataque electrónico, los Growler, y los FA-18 Super Hornet, de caza y ataque, con, por supuesto, un gran radio de acción y una gran capacidad de carga, que complementa muy bien al F-35 en esas misiones. ¿Y el portaaviones español? Bueno, el portaaviones español va a ser una incógnita. Sabemos lo que nos ha dicho la Armada, y lo que nos ha dicho la Armada es que más o menos va a ser, pues, parecido al francés, o nos ha puesto el francés como ejemplo. Pero a partir de ahí puede haber muchas valoraciones. Yo he contado aquí alguna cosita que me he podido ir enterando por ahí, pero nada oficial, ¿de acuerdo? Va a ser bastante más grande que el francés. Y hay dos opciones: bastante más grande que el francés o más grande que el francés. Si nos vamos a bastante más grande que el francés, no es porque la Armada vea querer un gran portaaviones, sino porque simplemente no va a haber propulsión nuclear. Al no haber propulsión nuclear, va a tener que haber más espacio para llevar todo ese combustible, las calderas y el sistema de propulsión convencional. Con eso va a hacer que el desplazamiento sea mayor. No va a influir realmente sobre los aviones que lleve, sino sobre la planta motriz y la capacidad de propulsión del portaaviones. Esta va a ser la realidad de los hechos, y a partir de ahí pues tendremos que ver. Teniendo presente cómo opera la Armada, cómo está dirigida la Armada, que esperemos que esto, cuando entre un gobierno del PP y caiga este régimen, cambie. Teniendo presente todos estos factores, yo, si el portaaviones español llega a tener 36 aviones, me doy con un canto en los dientes. Si son capaces de formar, aunque 3 escuadrones de 11 aviones, y nos quedamos en 33, por ejemplo, ya que a la Armada le gusta tanto Estados Unidos, pues vamos a utilizar la composición de los escuadrones de Estados Unidos, yo ya con eso me doy con un canto en los dientes. Desgraciadamente, si tú dices, venga, esto es la Bonoloto, ¿qué número suena más? ¿Qué número tiene más posibilidades? El número que más suena es 24. Yo soy sincero. Pero vuelvo a repetir que todo esto estamos en el terreno de la especulación, y que las características del portaaviones ahora mismo no se van a definir, sino que se van a definir en el próximo gobierno y no en el actual régimen. Ya sabéis que la Armada tiene unos planes, y los planes de la Armada son portahelicóptero, portahelicóptero, portaaviones. A no ser que ese plan cambie, y eso solo cambiaría con un gobierno con visión militar, y el único gobierno que hemos tenido con visión militar es el expresidente don José María Aznar. En el resto no hay prisa. Como no hay prisa, esto va con suma calma. Ahora mismo Navantia, si tuviese que tener el portaaviones empezando el trabajo en 2029 y necesitase, por ejemplo, 150 ingenieros y personal técnico trabajando, pues Navantia ahora tiene 20 o 30. Para que os hagáis una idea. Como no hay prisa, pues van con suma calma. Pero la realidad del portaaviones español, ahora mismo, vuelvo a decir, con la poquita información que hay, por favor, no os montéis pajas mentales, ser racionales, que siempre lo pido en este canal, va a ser un portaaviones como el francés, más grande que el francés en todos los sentidos, tanto nuclear como convencional, va a ser más grande, y que probablemente esto le dé una capacidad de operaciones diarias de unas 70-80 operaciones diarias. Es un buen número de operaciones diarias, porque eso te permitiría lanzar unas 45-50 misiones aéreas diarias sobre territorio enemigo, dejando la posibilidad de defender la flota y dejando la posibilidad de disponer de los QRF necesarias. En esta situación, y ya para terminar este vídeo, con lo que os he dicho, para mí la clave de todas estas operaciones viene dada por el AWACS. Ya os he explicado muchísimas veces que a los portaaviones no lo defienden los escoltas. Luego ya cada uno, pues si no está de acuerdo conmigo, pues me importa un pimiento, la verdad. Pero es lo que hay, chicos. A los portaaviones no le defienden los escoltas. A los portaaviones los defienden
los grupos aéreos embarcados, a los portaaviones y a todo el grupo ataque, incluidos los destructores. No son los destructores los que defienden al portaaviones, son los aviones de combate los que defienden a los destructores que escoltan al portaaviones. Esto es para que tengáis como el escolta de un político, por ejemplo. ¿El escolta de un político defiende al político? No, no le defiende. Quien defiende a ese político es la policía, es el servicio de inteligencia, es aquellos que realizan la vigilancia exterior. El escolta lo único que hace es la última línea de defensa y el destructor que escolta al portaaviones es la última línea de defensa, la última. Lo que protege a un portaaviones es el avión aéreo de alerta temprana y comando aerotransportado. Eso es lo que protege a un portaaviones. Eso es lo que protege a un portaaviones. Y a ese AWACS le ayuda el cazabombardero. Sin AWACS, la flota está medio vendida. Medio vendida. Tema del helicóptero, pues bueno, pues iba a decir una soez, vamos a dejarlo. Pero el tema del helicóptero, utilizándolo como AWACS, pues ahí está, tiene su función, pero está muy limitada, obviamente. El AWACS es fundamental y la capacidad de ataque del portaaviones español va a depender del AWACS. Prefiero un portaaviones con 3 AWACS en vez de 2, que opera ahora mismo el Charles de Gaulle. Prefiero 3 AWACS y 24 aviones a 36 aviones y 2 AWACS. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque con los AWACS, al tenerlo más tiempo en vuelo, tener presente que un avión E2 puede realizar en un vuelo de crucero, una velocidad de crucero, puede estar 10 horas volando. Puede estar 10 horas volando. Esto significa que tú tienes cubiertas las 24 horas del día con 3 E2. Pues yo prefiero 24 aviones y 3 AWACS a 36 aviones y 2 AWACS. Porque eso me va a dar, en el fondo, muchísima más capacidad de pegada. Al final, para un país como España, el portaaviones te va a dar el dominio del mar, que es algo básico para un país marítimo como nosotros, y la capacidad de golpear donde y cuando quieras. Para poder golpear vas a tener que enfrentar las defensas aéreas del enemigo, incluida la aviación de combate del enemigo. Los AWACS tienen capacidad aire-tierra, en labores de inteligencia, de rastreo y dependiendo cómo esté configurado ese AWACS, incluso de guerra electrónica y de interferencia de los radares enemigos. Por supuesto, las misiones aire-aire también. Es preferible tener más AWACS y menos aviones de combate porque vas a poder lanzar oleadas de ataque muchísimo más completa, teniendo a uno protegiendo permanentemente la flota. Tener un avión AWACS volando 10 horas alrededor del portaaviones significa que solo vas a necesitar aviones de combate en QRF, no en PAC, en QRF. A lo mejor en un momento de máxima tensión puedes tener alguna PAC, pero básicamente lo vas a tener en QRF. Y disponiendo de aviones en QRF no combatiendo, vas a tener más posibilidades de poder enfrentar objetivos porque vas a poder lanzar más aviones sobre ese objetivo, a no necesitar tantos aviones en las PAC. Si por el contrario solamente tienes 2 AWACS, las PAC van a tener que ser más numerosas y por lo tanto vas a tener menos capacidad real de poder lanzar aviones sobre el enemigo. Al final todo esto es doctrinas, tácticas de combate y demás. Pero para mí, más allá de los aviones que pueda tener, la clave van a ser los AWACS. Y al final pues me remito a algo que os he dicho en este canal muchísimas veces. Prefiero, si me das a elegir, obviamente no prefiero ninguna de las dos. Ya he dicho muchas veces cuál es el número mínimo de aviones que necesitamos y ahora estamos lejísimos de esa cantidad con los salvajes recortes que está aplicando este régimen criminal, corrupto e ilegítimo. Pero prefiero tener 114 Eurofighters y 6-8 AWACS a tener 200 y pico aviones de combate, 114 Eurofighter, 114 F-35 y no tener ningún AWACS. Los AWACS lo son todo, son un arma crítica, que ningún mando militar, lo único que yo he escuchado en mi vida fue con Calvo Sotelo, que ningún mando militar haya movido un dedo por tener AWACS y se haya jugado su puesto si hace falta para convencer al político de turno, demuestra la cobardía que ha tenido siempre el mando militar del Ejército del Aire. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad, no dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.